Buenas noches, Padre. Es una bendición tenerlo aquí presente como cada jueves. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Te ha estado de cumpleaños, Alberto, así que hay que encomendarlo a él y a toda la familia Bodero y a todos ustedes, hermanos del equipo de Reflexiones Católicas, todos los que están conectados, a todos esos padres y niños que han participado en el Rosario. Y entonces vamos a empezar, como siempre, con una oración, poniendo todo en manos del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en este jueves, luego de que hemos el jueves pasado tratado de detenernos un poco en la Pascua de Cristo y de María, es decir, tratar de entrar en este misterio grande que es la Pascua. Saben ustedes, la palabra Pascua significa paso. Hay un antecedente preparatorio de esta Pascua inmensa que es la que estamos celebrando, que es la Pascua que vivió el pueblo judío cuando fue liberado de la esclavitud del faraón. Se nos dice en el libro del Éxodo que pasó el ángel exterminador. Comieron el cordero pascual, panes ácimos, hierbas amargas. Pero lo que aconteció en la plenitud de los tiempos es que Dios mismo ha pasado, diríamos, a través de la historia de toda la humanidad, de todas las criaturas humanas, y ha venido a acampar entre nosotros y ha unido inseparablemente, por designio amoroso del Padre, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno, lo celestial y lo terrenal, en la persona de Jesucristo. Y entonces la Pascua de Jesucristo se extiende a lo largo de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y diríamos, se manifiesta a todo el pueblo de la primera alianza y a la humanidad entera en sus frutos, en esa, diríamos, entrega de ese amor inmenso, en su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, y a través de los sacramentos sigue llegando a todas las criaturas humanas, a todos nosotros y a todos los que quieran acoger. Y es para desplegar la nueva creación. Y entonces vamos a detenernos sobre esa dimensión del misterio el día de hoy y por eso tenemos como tema: en la Pascua de Cristo se nos ofrece una nueva vida. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, veíamos este domingo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y esa dimensión de la vida en Jesucristo ha sido llevada a su perfección.
En griego existen dos palabras para referirse a vida. En español tenemos una sola palabra. La palabra bios, de donde viene biología, que se refiere, diríamos, a la vida natural que compartimos nosotros con todas las criaturas vivas. Pero en Jesucristo, además, a las criaturas humanas, dentro de todos los seres vivos, se nos ha enriquecido con una vida que en griego se dice zoe y que es vida sobrenatural. Z-O-E, zoe. Y entonces esa vida natural y esa vida sobrenatural que acontece en nosotros por mérito de Jesucristo a través del bautismo, es un misterio grande que permite que nosotros podamos participar de ese fruto de la Pascua de Cristo, que es formar la familia de los hijos de Dios. Esa es la nueva creación, es una nueva familia. La familia natural para la procreación natural, para el mantenimiento de la especie humana, ahora se ha enriquecido porque hemos sido insertados en la familia de los hijos de Dios. El Señor nos lo decía el día de ayer cuando iniciábamos la lectura, la contemplación del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Mi Padre es el viñador, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Hemos sido injertados en Jesucristo, persona divina, y esa naturaleza humana de Jesucristo nos abraza, nos abre el camino, nos purifica para entrar en esa dimensión con la que en Cristo se abrieron los cielos que estuvieron cerrados a causa del pecado. Y entonces estamos próximos a celebrar el Día de la Madre aquí en nuestro país. Este domingo, como todos los años, es tradicional el segundo domingo de mayo. Celebramos a las madres, pero las madres están llamadas a ser enriquecidas en su maternidad para, conjuntamente con los esposos que dan origen, por gracia de Dios, a la vida natural, para a su vez participar en la vida sobrenatural de sus hijos, de esas madres que ya no solo tienen hijos para la vida natural, sino que además en la fe pueden contribuir a gestar hijos en la vida sobrenatural. Y esto es muy importante resaltarlo en este tiempo en que la maternidad y la paternidad están, diríamos, mal entendidas, mal comprendidas y muchas veces no defendidas, sino combatidas por esta cultura contemporánea que se aleja de Dios y se sumerge en las tinieblas. Y entonces se abre el paso a una creación donde ya no solo nos limitamos a entender la fecundidad en términos biológicos, sino en la fecundidad para participar en esa vida nueva, que es la que tiene que dar fruto y un fruto que dure. Porque la vida natural sin Jesucristo es una vida pasajera, una vida que no va a sobrepasar los umbrales de la muerte. Pero en Jesucristo y en la nueva creación esa vida ha sido enriquecida con esa vida propia de Dios que el Señor nos comunica a través de sus sacramentos.
Y entonces, esa nueva vida, que es una vida que se ha manifestado en Jesucristo, en el Hijo único, en la palabra única, citábamos nosotros en estos días, también el día de ayer, cuando teníamos este programa que estamos estrenando ya por cuarto edición, diríamos, cuarto programa consecutivo, casi un mes, en Radio María el día de ayer, citando la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer antiguamente por los patriarcas y los profetas, pero en la plenitud de los tiempos se ha dado a conocer en la palabra, que es el Hijo, el Verbo, que no tiene otra, y en esa plenitud se nos ha dicho todo en Jesucristo. Y no habrá otra palabra, y no hay otra revelación, y solo en Jesucristo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos todo lo necesario para la salvación. Y en consecuencia, nosotros necesitamos preguntarnos y examinar qué es esa vida nueva que hemos recibido en Jesucristo. Si la estamos experimentando o aún está por estrenar en nuestra experiencia vital. Porque esa vida nueva se manifestará en plenitud cuando acabe la vida presente, la vida temporal, la vida natural, pero tiene que empezar a crecer y a manifestarse ya en la vida presente. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo se vive la vida nueva de hijos de Dios? ¿Y cómo vivimos en esta vida natural que en realidad no llega a ser verdadera vida si no tenemos la vida de hijos de Dios? Y esa vida de hijos de Dios en el Hijo único, en Jesucristo, se nos concede porque hemos recibido el don del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y hoy día, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, se nos señala que justamente esa vida nueva es fruto de el amor de Dios, de que guardemos su palabra si amamos a Dios, y que, si es que es así, nosotros podremos amar como el Señor ama y entrar en comunión con Jesucristo y en Jesucristo ver al Padre. Y por esa razón son tan densas estas enseñanzas que creo se justifica y es necesario que nosotros no demos por descontado que ya, entre comillas, estamos en piloto automático y que en consecuencia simplemente es una cuestión de pasar el tiempo y ya habremos alcanzado esa vida nueva, sino que tenemos que preguntarnos cómo es esa vida nueva en la vida presente. Y si la tendríamos que resumir, es cumplir el mandamiento nuevo. Y cumplir el mandamiento nuevo es amar como el Señor nos ama. Es decir, para nuestro examen de conciencia, para nosotros saber si es que verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios, en esa vida nueva, en esa vida en Cristo, en esa vida en el Espíritu Santo y somos movidos por el amor de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos si amamos como el Señor ama. Y para eso volvemos a la manifestación de ese amor extremo en Jesucristo, que se da a lo largo de toda su vida presente, pero se da de manera, diríamos, concisa, densa, intensa, en su Pascua. Y
en estos días de Pascua, a partir, decíamos, del viernes de la semana pasada, nosotros hemos empezado una segunda parte, diríamos esquemáticamente en términos litúrgicos, de la Pascua, porque estamos contemplando en la misa diaria y también en la misa dominical, pero siempre es insuficiente porque solamente quedan 3 domingos de Pascua, incluido Pentecostés, y entonces nosotros hemos empezado a contemplar el capítulo 14 y el capítulo 15 el viernes de la semana pasada. Y tenemos que tener claro de qué trata esos 2 capítulos. Lo hemos comentado y lo voy a repetir, porque creo que es necesario, en algunos casos, insistir. Y decimos, este capítulo 14 y estos capítulos 15 se cumplen en la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza en el capítulo 13 y se desarrolla hasta el capítulo 18, inclusive en el cenáculo. ¿Y qué es el cenáculo? Es el lugar donde Jesucristo instituye la Eucaristía, instituye el sacramento del orden, manifiesta sus sacramentos, da un signo de humildad lavándole los pies a los apóstoles y tiene, diríamos, después de esa misa, esa primera misa que celebra el Señor aquí en la tierra, el Señor hace una larga homilía que se extiende por los capítulos 14, 15, 16, 17. Y en esa larga homilía hay un punto, diríamos, que la suscita y la motiva, y es el anuncio de la traición de Judas, el anuncio de la negación de Pedro, el anuncio de que van a abandonar al Señor los apóstoles y el anuncio de que ya no va a estar Él mucho tiempo más con ellos. Es decir, Él está anticipando ya lo que va a ocurrir horas, minutos después, cuando es capturado y será juzgado, sentenciado, crucificado, muerto, sepultado y resucitará. Y entonces el capítulo 14 empieza por esa expresión, que no se turbe vuestro corazón. Y vemos esa manifestación del amor extremo. Porque pongámonos en situación, yo lo decía en la mañana, quien va a ser crucificado es Jesucristo. Quien va a ser torturado es Jesucristo. Quienes lo van a abandonar, quienes van a defeccionar son los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles no consuelan a Jesucristo, es Jesucristo quien los consuela a ellos. Y eso no es algo que podemos pasar así rápido. Porque claro, nosotros pensaremos, bueno, pero esos hombres, qué barbaridad, cómo se comportaron así. Pero lo cierto es que todos nosotros estamos representados en esos hombres. Y todos nosotros también hemos hecho de alguna manera lo mismo que esos hombres. Por eso es que somos pecadores. Y lo hemos hecho una y otra vez, y lo seguimos haciendo, y a pesar de que ya sabemos quién es Jesucristo porque se nos ha revelado. Sin embargo, muchas veces nosotros, en lugar de contemplar el misterio del amor inmenso como medicina, como nueva creación, como vida nueva, nos dispersamos, nos distraemos y empezamos a mirar a los demás o a mirarnos a nosotros mismos. Lo decíamos ayer
con la palabra ruidos, que impiden justamente acoger, escuchar, entrar en comunión con el Señor. Y entonces vemos que eso que ocurrió en ese momento dramático sigue ocurriendo ahora, si no es en todos, diríamos en la inmensa mayoría de seres humanos. Tal vez algunos pocos puedan ser excepción. Y tenemos que darnos cuenta que actualmente esos ruidos y esas dispersiones se han, diríamos, multiplicado. Y los medios son mucho mayores. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces, por eso es que el Señor da un mandamiento nuevo. Es el mandamiento del amor. Todos los anteriores mandamientos están sintetizados en el mandamiento del amor. Por eso dirá San Agustín, ama como Dios ama y a lo que quieras. Y por eso es que nosotros tenemos que examinarnos si es que amamos como el Señor ama. Y el Señor ama y perdona. Amor y perdón van unidos. El Señor ama y ofrece la paz, la reconciliación, incluso antes de que cometan sus defecciones esos hombres, y luego de resucitado es la primera palabra que les dirige. Y nosotros tenemos que preguntarnos si es que somos así, si es que nos parecemos en algo a ese amor. O como muchas veces he mencionado y volveré a mencionar porque creo que es necesario insistir, o nos hemos convertido en una especie de opinólogos, comentaristas en redes sociales de los males del mundo. Como si es que esos comentarios y esos señalamientos nos harían entrar en comunión con el Señor. Eso está representado en esas expresiones que recoge Mateo, cuando luego del anuncio de Judas, ellos empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y entonces cuando nosotros empezamos a ver el mal en los demás, ver las miserias en los demás, y nos detenemos en esa especie de, diríamos, de comentaristas de tribuna, de balcón, y no nos ponemos en oración por ellos y por nosotros mismos, no estamos comprendiendo las palabras que el Señor le dirá a esas mujeres, que camino al Gólgota lo ven, como refería ya Isaías en el Cántico del Siervo, y Jesús le dirá, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Pero si es que nosotros, igual que esos que llevaron a esa mujer pescada en flagrante adulterio, somos los primeros en agarrar las piedras que tenemos en nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestras palabras, son o de lamento y no son llevarlos a Jesús. Es como los familiares que ante un enfermo empiezan a hablar de la enfermedad, empiezan a hablar que es grave, que se puede morir, y no lo llevan al hospital, no llaman a una ambulancia, no lo llevan a la emergencia. Y muchas veces esa es, diríamos, la trampa en que caemos frecuentemente.
Y dado que eso se está extendiendo cada vez más, nosotros necesitamos entender que esa vida nueva, esa vida de Jesucristo, empieza por amar como el Señor nos ama, y el amor que el Señor nos tiene es un amor misericordioso. Es decir, es un amor que se compadece, es decir, se solidariza con el dolor, con el sufrimiento, pero Él siendo Dios, ese sufrimiento, ese dolor, perdona y da nueva vida. Nosotros humanamente no podemos dar nueva vida más allá de lo que el Señor nos conceda, y el don que reciben algunos padres en la vida, algunos varones y mujeres en la vida natural, pero para la vida sobrenatural todos estamos llamados a dar fruto, y que ese fruto dure. Es decir, que una persona alcance la vida nueva ya no es una tarea exclusiva de los padres biológicos. Por eso en la iglesia existe la institución de los padrinos, pero esos padrinos representan a toda la familia de los hijos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que examinarnos en relación a cómo actuamos cuando vemos las consecuencias del pecado y de apartarnos del Señor. Si es que hacemos cualquier cosa que no sea con nuestra oración llevar a las personas al Señor, si es que está en nuestras posibilidades ayudarlos en una corrección fraterna o en una conversación con caridad para que conozcan cómo pueden salir de esa situación de tinieblas y oscuridad, bendito sea Dios. Pero si es que no hacemos eso, y solamente, entre comillas, hablamos en genérico, de manera impersonal, difícilmente podríamos decir que estamos amando como el Señor ama. Y entonces tal vez se parecerá más a la actitud de los fariseos y de los escribas que el Señor tanto fustigó. Y por esa razón es necesario que comprendamos cómo es esa vida nueva, porque esa vida nueva la tenemos que tener ya ahora. Y si nosotros somos miembros, parte de grupos eclesiales, de comunidades en la iglesia, participamos activamente en estos jueves, es mi deber que nosotros tengamos un tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Y claro, por supuesto, yo estoy haciendo una introducción. Ustedes tendrán la oportunidad de preguntar, comentar, diríamos, refutar, oponerse y creer que hay otra forma. Y lo podemos conservar, tratar en la segunda parte cuando tengamos las preguntas, los comentarios. Pero entonces lo primero es, amar como Dios ama es saber que tenemos que amar misericordiosamente. Ahora eso puede ser, diríamos, frenado, hackeado, porque definitivamente hay que reconocer que para algunas personas misericordia es ignorar el pecado y sus consecuencias y creer que no interesa el pecado. Es cierto que no hay pecado que no pueda ser perdonado por el Señor, salvo el de la dureza de corazón, que rechacemos al Señor mismo, el que el Señor llama el pecado contra el Espíritu Santo. Pero el Señor nos ama, pero no ama nuestro pecado. Y entonces nosotros tenemos que saber
el pecado no se cura, no se perdona si es que nosotros empezamos a insultar y a criticar a los pecadores. El único que puede quitar el pecado del mundo es el Cordero de Dios, es Jesucristo. Y entonces, si nosotros vemos pecadores y no los llevamos a Jesucristo, o si les decimos, mira, no interesa tu pecado, sigue nomás, no pasa nada, claro, en cualquiera de los dos casos estaremos actuando mal. No estaremos amando como el Señor ama. No estaremos participando de esa vida nueva que se tiene que empezar a manifestar. Y esto, claro, incluye a los que peregrinan con nosotros y también a los que ya partieron. Porque también nosotros, muchas veces, alentados por estas ideologías y esta visión mundana en la política, en los problemas temporales, podemos llegar a creer equivocadamente que las criaturas humanas o en las criaturas humanas tenemos enemigos y nosotros no tenemos enemigos en las criaturas humanas. No significa que personas lejos del Señor, en las tinieblas del pecado, pueden producir mucho daño, pueden crear muchos males, pero esas personas también son amadas por el Señor. Y nosotros estamos llamados, si es que sabemos quiénes son, si es que los conocemos o si es que podemos identificarlos, estamos en el deber de llevarlos al Señor. De alguna forma, la primera lectura del día de hoy nos pone en esa circunstancia. Y la vida cotidiana también nos pone en esa circunstancia, especialmente la vida familiar en la iglesia doméstica. Yo les decía a otras personas en estos días de esta semana que muchas veces en las familias se producen unas continuas observaciones y señalamientos de las fallas, de los errores, y a veces de los pecados de otras personas. Pero si se queda ahí, si es que un esposo cree que puede ayudar a cambiar a su esposa con sus palabras, o la esposa al esposo, o los padres a los hijos, y no nos damos cuenta que si es que eso que vemos de mal es consecuencia del pecado, y el pecado solo lo quita Jesucristo y no lo llevamos a Jesucristo, entonces nosotros necesitamos corregir, necesitamos enmendar. Claro, cuando son niños, como estos niños que participan con sus padres en el rosario, es más fácil. Pero ya cuando son jóvenes, cuando son adultos, muchas veces las criaturas humanas diríamos, se distancian, a veces no son tan dóciles con los padres, y entonces esa situación se hace más difícil. Pero no significa que los padres puedan abandonar esa responsabilidad. Y eso vale recordarlo ahora que vamos a celebrar el Día de la Madre, y también en el mes de junio en que vamos a celebrar el Día del Padre. Y claro, yo lo tengo muy presente porque estoy como vicario en esta parroquia Santa Mónica, y esta santa lo tuvo muy claro. Y pasó por las dos etapas. La etapa de la discusión y del señalamiento con su hijo Agustín, que no daba fruto, y eran lágrimas, pero lágrimas amargas, sin fruto, hasta que ella, aconsejada por San Ambrosio, reconoció y se dio cuenta que era más importante su oración. Y entonces el Señor le concedió la gracia de que viera la conversión de su hijo.
también la conversión del esposo y también la conversión de la suegra. Pero ahora es muy frecuente que eso no ocurra en las familias y que los que se quieran corregir y cambiar unos a otros son simplemente criaturas humanas con sus propias fuerzas y con sus únicas capacidades. Y claro, un padre puede, una madre puede ayudar, dar buen ejemplo y debe corregir, pero siempre tiene que recordar que solo el Señor nos va a dar un nuevo corazón, una vida nueva, la vida de hijos de Dios, la vida en el Espíritu. Y eso tiene que empezar ya. Y nos tenemos que cuidar para esa vida sobrenatural. Las familias cuidan bien la vida natural, generalmente. Generalmente ven a alguien enfermo y entonces se moviliza la familia, se organizan para ayudar a la persona que está enferma. Pero no hacemos lo mismo para nuestros hermanos, nuestros familiares, en la familia, iglesia doméstica, o en la gran familia que es la iglesia, cuando vemos que hay hermanos que se han alejado, se están alejando del Señor. Y entonces, en algunos casos, que no son la mayoría, probablemente podremos decirles algunas palabras, pero siempre podemos hacer una oración. Y definitivamente más eficaz que cualquier palabra humana es llevar a esas personas a la presencia del Señor con nuestra oración, a los sacramentos de Jesucristo, para que esa vida nueva se despliegue. Y claro, eso es de una gran responsabilidad, especialmente para los padres y para los clérigos, porque nosotros vemos ahora de manera generalizada en la mayoría de los casos, por lo menos aquí en Lima, creo que podríamos generalizar, que los niños reciben el sacramento de la primera comunión, hacen sus catequesis. Los jóvenes reciben el sacramento de la confirmación, hacen sus catequesis, pero al poco tiempo, ni la familia, ni los padres, ni los niños, ni los jóvenes perseveran, se mantienen y se ayudan. Y entonces los componentes sociales, humanos, alrededor de los sacramentos de iniciación cristiana, incluido el bautismo, pero mucho más en los sacramentos de servicio, como el sacramento del matrimonio, opacan, oscurecen, y entonces las personas no tienen conciencia de lo nuevo que está ocurriendo en la acción del resucitado en sus vidas y del Espíritu Santo por designio amoroso del Padre, y en consecuencia esa vida nueva no se manifiesta. Y entonces nosotros, que supuestamente tomamos más conciencia, tenemos que examinarnos y ver si estamos viviendo como corresponde. Ocurren además otras circunstancias muy frecuentes y que todos de alguna manera vamos a experimentar. Porque también ocurre que personas, familiares nuestros, que experimentan la tribulación en la enfermedad, en las carencias temporales, y de alguna manera pueden ayudarnos a que venzan su soberbia y puedan levantar el corazón al Señor. Y nosotros tenemos que saber que esos son tiempos de gracia, igual que los momentos de preparación para recibir y cuando reciben los sacramentos de iniciación cristiana y los sacramentos de servicio, que nosotros no podemos dejar que pasen sin actuar. Claro, tenemos los sacramentos de curación, la confesión sacramental, la unción de los enfermos, y que nosotros tenemos que ayudar para que las personas las reciban a tiempo. A veces las familias se organizan para las cosas pasajeras, pero no para lo eterno.
Igual ocurre con las celebraciones humanas. Incluso la misma celebración del Día de la Madre que tendremos el próximo domingo, la del Día del Padre, que en nuestro país, como ustedes saben, es el tercer domingo de junio. Y además las celebraciones de cumpleaños, las celebraciones que siempre la familia tiene. Y claro, se necesita que esas celebraciones humanas sean oportunidad para acercarnos al Señor, acercarnos todos como familia. Y entonces, especialmente los que tienen mayor responsabilidad, los que se supone tienen mayor fe, los que se supone que conocen al Señor, tienen que preguntarse si así lo están haciendo cada vez que se presente esa oportunidad, o de repente esa oportunidad se queda en las cosas temporales, en las cosas pasajeras. Si fuera así, tenemos que hacer el examen y ver qué corregir. Poner en oración y pedirle al Señor que nos ayude para que la vida nueva se pueda desplegar, se pueda manifestar en todas las personas que peregrinan con nosotros, y en primer lugar en nosotros, si es que nosotros decimos que amamos como el Señor ama. Y por eso es muy importante que nosotros nos preguntemos, esa vida nueva, que no solo es la vida gloriosa que por misericordia de Dios, si es que perseveramos, recibiremos en el cumplimiento de las promesas del Señor, que es fiel y que debemos de pedir para nosotros y para todas las criaturas humanas siempre, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta que eso que va a ocurrir cuando nos llegue la hora del tránsito tiene que realizarse en el día a día, mientras que peregrinamos. Y entonces, cada día yo tengo que preguntarme, desde el día anterior en mi examen, ¿he vivido hoy esa vida nueva? ¿O simplemente he sido un diletante, un observador, alguien que critica, que comenta, que se amarga? Y tenemos que preguntarnos qué hemos hecho para participar de esa obra de la vida nueva, de esa nueva creación que el Señor nos invita a que nosotros participemos. ¿Qué tanto nos parecemos esos amigos del paralítico? El Señor les dice a los apóstoles, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque a los amigos, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos se le dice. Y nosotros sabemos lo que ha hecho Jesucristo y lo que está haciendo. Y entonces tenemos que preguntarnos si es que realmente somos amigos del Señor. Lo veremos en el último día antes de Pentecostés, en la misa de Pascua, cuando Jesús le va a preguntar a Pedro si lo ama. Y entonces sabemos que el Señor nos ama. La pregunta cotidiana que tenemos que hacernos es si nosotros amamos al Señor y si es que realmente el Señor está en nosotros. Y si es que el Señor está en nosotros, si nosotros amamos al Señor, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y si es que amamos a nuestros hermanos, lo que más debemos de desear y buscar es que nuestros hermanos, todas las criaturas humanas que peregrinan con nosotros en este momento de la historia, vayan al Señor, lleguen al Señor, conozcan al Señor y también amen al Señor. Y para eso, nuestro testimonio de vida y nuestra oración. Y tenemos que examinarnos si es que los ruidos de la vida presente están impidiendo que nosotros hagamos esas dos tareas que son necesarias para que nosotros también crezcamos en la vida nueva de hijos de Dios. Y eso es lo que está llamada a ser la iglesia peregrina, comunidad orando. Y esa oración no puede ser una oración, diríamos, desafectiva
una oración formal, únicamente figurativa, sino tiene que ser una oración misericordiosa, que se identifique con las consecuencias que produce el pecado en nuestros hermanos. Yo quisiera detenerme en este momento y poder dar algunos minutos que tengamos en adelante para que podamos tener algún tipo de intercambio, preguntas, comentarios, y podamos ayudarnos mutuamente para que todos podamos realmente escuchar al Señor y poner en práctica lo que Él nos dice. No sé si es que Sí, padre. un comentario, pregunta, Alberto. De repente, Pregunta. Acá desde Facebook. De Facebook hay una pregunta que dice, ¿acaso Jesús ya conocía nuestros pecados antes de que nosotros naciéramos? Entonces, ¿será que Jesús permite que pequemos para nuestra salvación? el Señor es Dios y Él sabe todo. Él tiene omnisciencia. Pero el Señor respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y todo pecado es un acto humano con libertad, deliberado. Porque si es que no es deliberado, si es impuesto, si es obligado, no es pecado. Entonces nosotros no culpemos al Señor de nuestros pecados. Los pecados nos pertenecen a nosotros. Lo que el Señor hace es en la obra redentora en esta nueva creación y en esta vida nueva, es que nuestra deliberación, nuestro libre albedrío verdaderamente nos lleve a ser libres, porque lo que nos hace esclavos es el pecado. Y Jesucristo, que es la verdad, como dirá el Señor, la verdad es lo que nos hace libres. ¿Y qué es esa verdad? Es que Dios nos ama, que Dios ha enviado a su Hijo único. Y ese amor extremo del Hijo único que nos ofrece el don del Espíritu Santo, de su propio Espíritu, para que nosotros tengamos vida en Él, nos hace capaces de nosotros justamente amar como el Señor ama. Entonces, no hay que hacer elaboraciones un tanto, diríamos, intelectuales, sino lo que tenemos que poner en práctica es lo que el Señor nos dice. ¿A qué me refiero con esas elaboraciones intelectuales y preguntarnos, bueno, es que el Señor, lo que sabemos es que el Señor tiene el poder del mal sacar bien. Pero esa obra de esa nueva creación, como le hemos comentado también, y hacíamos referencia a esa frase de síntesis que a mí me parece muy precisa de este padre Loring, que dice que el Señor en esta nueva creación, Él hace casi todo, pero para hacer ese casi todo, Él necesita que nosotros hagamos el casi nada. Si nosotros no hacemos el casi nada, el Señor no hace el casi todo. ¿Qué es el casi todo? Que seamos santos. ¿Qué es el casi nada? Que nosotros le digamos que sí, que estemos dispuestos a escucharlo y hacer su voluntad. Padre, acá tenemos otra pregunta. Dice así, Padre, cada Pascua es una nueva resurrección, un renacimiento a la vida eterna, un crecimiento espiritual, una presencia sanante de la gracia. ¿En esto consiste el resurgir a la nueva vida? Nosotros para resucitar tenemos que morir. ¿Ya?
Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que estar renaciendo permanentemente, renovando la vida que recibimos el día de nuestro bautismo. Pero ese camino pasa por escuchar al Señor, reconocer que en nosotros, al igual que en los demás, pero nosotros donde nos podemos comprometer es en nosotros mismos, nosotros podemos dejar las cosas que impiden que vivamos en la vida de los hijos de Dios. Y esas están en dos niveles, diríamos. El pecado en primer lugar, y en el segundo lugar, la autocomplacencia y no hacer la voluntad del Señor. Y entonces, por eso es que somos peregrinos. Y entonces, así, la obra del Señor, esa vida nueva, puede florecer. Y entonces se puede manifestar, va a dar fruto. Y por esa razón es que el Señor nos dice que Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Si no damos fruto, nos cortan. Y si damos fruto, nos podan. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes para darnos cuenta si en nosotros y en las personas más cercanas, nosotros deseamos para nuestros seres queridos, a los que decimos que amamos, que justamente vivan en esa libertad de los hijos de Dios, o lo único que queremos es que giren alrededor nuestro. Eso a veces puede ocurrir en las familias. A veces los padres, los esposos, mientras que ellos se lleven bien, así no estén bien con el Señor, no hay problema. Así no vayan a misa, así no se confiesen, así no comulguen, así no hagan oración, si entre los dos son todo detalles, cuidados, etcétera, dicen, uy, qué bien. Igual a veces pasa con los hijos. Y entonces no están puestos los ojos en el Señor, andamos distraídos. Y simultáneamente nos decimos de fe. Y entonces a veces los padres, a veces los abuelos, ellos se preocupan, ellos van a misa, hacen oración. Pero los demás se preocupan más si tienen un problema físico, se preocupan más si tienen algún problema temporal. Pero que estén viviendo en pecado, que estén lejos del Señor, a veces no les preocupa. Y entonces, eso significa que todavía no aman como el Señor ama. Jesucristo no erradicó el dolor, el sufrimiento, las enfermedades. Jesucristo lo que hizo es asumió las culpas de nuestros pecados. Y Él en su carne pagó por nosotros para podernos reconciliar con el Padre y de esa manera abrirnos el camino al Padre. Las penas que son las consecuencias de nuestros pecados, el Señor no las ha eliminado. Y esas penas que son consecuencias de nuestros pecados son las que producen dolor, sufrimiento, división, mentira, engaño, en cada uno de nosotros, en las relaciones interpersonales que tenemos nosotros, valga la redundancia, se hacen impersonales, no interpersonales, nos cosificamos y entonces no amamos como el Señor ama. Y por esa razón, este pasaje que hemos contemplado el día de hoy en el Evangelio, según San Juan, del capítulo 15, es tan importante, porque estos versículos que nos ha presentado hoy día el Espíritu Santo a través de la Iglesia, que corresponden solo a 3 versículos. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan.
son el centro de nuestra fe. Es el mandamiento nuevo. Y entonces a veces nosotros nos examinamos por muchas cosas, pero no nos detenemos como estamos tratando de volver a meditar el día de hoy. ¿Cómo es ese amor que el Señor nos pide que nosotros tengamos? Porque el mandamiento nuevo es que amemos como Él nos ama. Y San Juan mismo en su primera carta dirá que si eso no se cumple con nuestros hermanos a quien no vemos, nosotros ya podemos saber que no estamos amando a Dios a quien no vemos. Si no amamos a quienes vemos, no vamos a amar a Dios a quien no vemos. Y entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cómo amamos a esos pecadores? Que son esos enfermos por los que viene el Señor. Él dice, yo no vengo por los sanos, vengo por los enfermos. No necesitan médicos los sanos. Yo no vengo por los justos, vengo por los pecadores. Y se dirigen esas palabras especialmente a los escribas y fariseos. Y esa cultura de escriba, de fariseo, de una fe meramente gnóstica y una fe meramente pelagiana, voluntarista, centrada en actos humanos, se cae en esos engaños cuando nosotros no contemplamos el amor de Dios y no asumimos ese mandamiento nuevo, es decir, no guardamos la palabra de Jesucristo. A veces queremos guardar las palabras que el Señor dijo a través de Moisés, pero las palabras de Jesucristo no les prestamos igual atención. Y justamente por eso les decía que nosotros tenemos que identificar cuál es el centro de nuestra fe. Y el Señor está diciendo esas palabras en este momento dramático cuando ya tiene pocas horas, pocos minutos de diálogo con los apóstoles. Y les está dejando esa herencia, ese testamento a ellos y a nosotros que ha recogido el Evangelio según San Juan. Y les comentaba también que la primera lectura del día de hoy también está en referencia a esto mismo. Porque el pueblo de la primera alianza despreciaba a los gentiles. Pablo, que era fariseo, perseguía a la iglesia. Y entonces el primer concilio se centra en el tema de si es que antes de ser cristiano se tiene que ser primero judío, porque se desata la polémica entre los llamados judaizantes y la labor apostólica de Pablo y de Pedro, pero el problema se desata con Pablo de acoger a los gentiles. Y entonces le reclaman a Pablo porque no están circuncidando a los gentiles. Y le exigen que primero tienen que ser judíos. Y lo que deliberan es que si ni ellos cumplen lo que dice la ley, ¿qué van a estar exigiéndolo a los gentiles? Y además para ellos hay una prueba. Y es que los gentiles están recibiendo el don del Espíritu Santo igual que ellos. Y ese don del Espíritu Santo es amar como el Señor ama. El don del Espíritu Santo no es hacer cosas raras, cosas extrañas. El don del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, nos hace capaces de amar como el Señor ama, porque es el amor de Dios, es el amor del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, el que nos hace capaces de amar como Jesucristo ama. A veces creemos que el Espíritu Santo es para que tengamos, entre comillas, una especie de dones preternaturales, que también el Señor concede a algunas personas. Pero el Espíritu Santo lo que viene con el Hijo a realizar
en la iglesia de Jesucristo, los sacramentos de Jesucristo y los sacramentos de Jesucristo, si nosotros los acogemos, tienen que llevarnos a amar como el Señor ama. Y eso significa perdonar. Y eso significa no resentimiento, no división, sino unidad y paz. Pero no una unidad de irenismo, en la mentira, en el error, sino en Cristo, que es camino, verdad y vida. Padre, tenía otra pregunta por aquí que dice, Padre, ¿podría explicar, como para principiante, el evangelio que se estuvo repitiendo la semana pasada, incluido el quinto domingo de Pascua, que es el evangelio de Juan 14, del 1 al 12, la conversación con Felipe, con Tomás, que hablan del camino, la verdad y la vida, y luego que hablan de que el Padre, si me estás viendo, Felipe, o sea, es un evangelio muy denso. Usted mismo lo dijo. Efectivamente es muy denso, ¿ya? Algo hemos comentado en estos jueves y algo hemos comentado en las misas de estos días, pero lo primero que yo pienso que hay que tener presente es el primer versículo del capítulo 14. Que no se agobie, que no se angustie, que no se atribule en distintas traducciones vuestro corazón. Voy al Padre a prepararles un sitio. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el sitio que el Señor prepara para nosotros es nuestro corazón. Es hacer de nuestro corazón, de lo más íntimo de nuestro ser, el cenáculo donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten. Y eso el Señor lo va a realizar a través del sacramento del bautismo. Porque de esa manera nosotros, ya en la vida presente, tendremos abiertos los cielos y nosotros podremos entrar en ese silencio de ese cenáculo a un encuentro con Dios. Y entonces, claro, a lo largo de los siglos, estas palabras son tan densas que en la iglesia se ha meditado y hay abundantísima, diríamos, meditación y reflexión a lo largo de todos los siglos. Y entonces, claro, que ustedes me pidan que yo haga una meditación que recopile todo eso en algo tan denso es algo imposible de conseguir. Les doy lo que yo mismo he estado reflexionando y meditando todos estos días. Y uno es ese, que el Señor ha preparado un sitio, una tierra buena en las criaturas humanas para que el Señor pueda acampar en nosotros. Eso que primero ocurrió en María desde su concepción virginal, desde su concepción inmaculada. La concepción de María no fue virginal, fue natural de sus padres. Desde su concepción inmaculada, María fue preservada. Nosotros en el bautismo hemos sido hechos templos de Dios. Y entonces el Señor habita en nosotros. Eso teológicamente se llama inhabitación. Así nos lo enseña la Iglesia desde los padres de la Iglesia. Que justamente a partir de estos versículos llegan a asombrarse de que Dios habita en nosotros. El camino es la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, verdadero hombre, ama como ser humano y como Dios, y en Jesucristo se une el amor humano y el amor divino. Pero un amor humano sin las heridas del pecado
Y entonces el camino es amar como el Señor ama. Amar como se manifiesta en la humanidad de Jesucristo. Y claro, ahí todos los evangelios, los sinópticos, el evangelio de San Juan nos muestran las distintas dimensiones en que el Señor ha testimoniado ese amor. Pero ese amor que el Señor manifiesta, por excelencia, se nos presenta en la cruz, en su Pascua. Y es un amor misericordioso, es un amor que entrega todo, es un amor agape. Eso significa que nosotros, en ese amor humano herido por el pecado, que no es agape, en esa comunión de amor que en Cristo podemos hacer con la Trinidad Santísima, entrando a ese cenáculo de oración, casa de oración y no casa de bandidos, es nuestro corazón, a lo que está llamado nuestro corazón como templo, purificado. Nosotros nos preparamos porque el día de nuestro tránsito nosotros también vamos a entregar todo. Pero podemos experimentar que eso es como un despojo que nos lo quitan, o nosotros podemos a lo largo de la vida presente darlo, donarlo. Y eso implica, en relación a la pregunta anterior, que nosotros tenemos que morir todos los días a nuestro pecado, a nuestra ignorancia de Dios, es decir, a la poca fe y la poca esperanza, y desear día a día amar como el Señor Gonzalo, que es un don que nosotros como aljibes agrietados recibimos y perdemos. Entonces en algún momento tenemos que guardar, porque ese amor nos llega a través de la humanidad de Jesucristo, a través de Jesucristo, que es la palabra, y esa palabra la tenemos que guardar en el sentido de guardar, de no perder, de no derrochar, para que pueda, diríamos, en nosotros crecer y de esa manera nosotros ser purificados en ese amor imperfecto, en ese amor herido por el pecado, que es un amor centrado en nosotros mismos y que hace que antepongamos nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros criterios, nuestras miradas del mundo y de los demás y de nosotros mismos, y que nos cosifiquemos, nos deshumanicemos. Por eso es que la humanidad de Jesucristo, verdadero hombre, hace que nosotros descubramos también qué significa ser verdadero ser humano, y eso es esa vida nueva que tiene que empezar ya ahora. Es decir, es lo que dice San Pablo en otros términos: hay que morir al hombre viejo y hay que crecer en la vida nueva del hombre nuevo. Y entonces encontramos en esa humanidad ese camino y encontramos esa palabra que es la vida. Ya no solo una vida natural, sino una vida nueva de un hombre nuevo que tiene que crecer por gracia, porque es la vida de gracia, la vida en el Espíritu, y para eso necesitamos los sacramentos, necesitamos la oración. Y necesitamos vivir en comunión de amor con otros hermanos. Y entonces el Señor, por eso venimos, igual que Él vino, y todos los seres humanos venimos en el seno de una familia, y en esa familia aprendemos a amar y a perdonar, como el Señor ama. Pero si es que en la familia la norma no es Jesucristo, no es el mandamiento nuevo, sino lo que dice el mundo, y cómo ama el mundo, o una mezcla, un híbrido, una mezcolanza entre el amor de Dios y el amor del mundo, y así lo testimonian los esposos, y así lo testimonian y así lo enseñan a sus hijos, entonces, claro, se va a hacer difícil. Hasta que descubramos que hemos estado yendo desanimados, quejándonos, arrastrando, pero no siguiendo a Jesucristo. Y entonces descubrimos que esa vida nueva
no es una vida meramente individual, sino es una vida de comunión, de amor, que empieza con los más cercanos y se tiene que ir ampliando al conjunto de la familia, que es la iglesia, la familia grande, y a la humanidad entera, a quienes estamos llamados a llevar esa luz por ser luz de Cristo. Y entonces descubriremos la verdad de quién es Jesucristo, que nos revela que Dios es comunidad de amor de 3 personas en unidad perfecta, y que Jesucristo viene a que nosotros nos insertemos en esa comunión de amor divino. Y para eso en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, nosotros podemos entrar en ese cenáculo, ya con los pies descalzos, porque no hay obra humana que nos pueda llevar. Entonces nos pondremos ante la zarza como Moisés y comprenderemos que nosotros no somos, que el único que es el Señor y nosotros recibimos la vida del que es la vida. Y entonces estrenaremos una vida nueva. Y entonces descubriremos lo que el Señor nos dice y le creeremos, que Él es uno con el Padre y que nosotros estamos llamados a ser uno con Jesucristo y que podremos hacer obras mayores, dice el Señor. ¿Y cuáles son esas obras mayores? Uno puede decir, pero ¿qué se puede hacer más grande que lo que ya ha hecho Jesucristo? Y es que es más grande que pecadores, convertidos, redimidos, heridos por el pecado, puedan amar como ama el 3 veces santo, perdonar como perdona el 3 veces santo, y hacernos de esa manera nosotros, igual que Jesucristo, obedientes, y nosotros comunicar igual que Jesucristo la gracia, porque estamos llamados a ser canales de gracia. Y entonces nosotros celebramos los sacramentos de Jesucristo, para que esa gracia discurra alrededor de todo ese desierto hasta llegar al Mar Muerto, y que fructifique y dé frutos y cosechas todos los meses. Esa es la obra que el Señor quiere realizar con nosotros en la nueva creación. Y claro, pero si nosotros creemos que las obras más grandes son el desarrollo de nuestros dones temporales para obtener bienes pasajeros y los éxitos que programa y que pregona el mundo, que son medios que solo tienen sentido si es que esa obra nueva, esa nueva creación se despliega. Pero a veces los padres mundanizados, porque no se han estacionado en su conversión, entonces han deformado a sus hijos para que busquen reconocimientos humanos y que les interese poco lo que dice el Señor. Y por esa razón es que somos tan llamados a la murmuración, porque de esa manera no escuchamos al Señor y entre nosotros diríamos nos apañamos, nos vanagloriamos y de esa manera no combatimos la soberbia que es la causa y el origen de todos nuestros pecados. Y simultáneamente nos impacientamos con Dios, porque queremos que el Señor actúe según lo que nosotros le decimos, porque no queremos hacer su voluntad, sino que queremos que Él haga nuestra voluntad. Y claro, esto es una soberbia mayúscula que muchas veces no nos damos cuenta y por eso llegamos al extremo de decir, el Señor no nos escucha. Y el Señor nos aconseja por eso que pidamos con insistencia para que descubramos que en realidad nosotros no sabemos pedir y no lo estamos escuchando a Él. Y entonces, de esa forma, la creación nueva se puede manifestar. Y eso será la glorificación de Dios con nuestra vida, porque la gloria de Dios es que nosotros seamos santos.
Pero, claro, la mayoría de nosotros queremos glorias pasajeras. Y por eso se ve, y uno lo tiene que examinar y se tiene que dar cuenta, oye, yo realmente, ¿a quién quiero agradar? ¿Quién verdaderamente es mi fin? Y entonces me daré cuenta, en el mejor de los casos, es que tengo muchos fines, muchos quereres, que compiten entre sí. Y entonces tendré que descubrir que en realidad todos esos múltiples quereres se ordenan si es que el deseo de hacer la voluntad del Padre es lo que mueve nuestro corazón. Pero si es que eso no ocurre, nosotros hasta que no ocurra estaremos en esta situación de a veces sí, a veces no, y para hacer una maniobra de camuflaje en ese lenguaje un poco bélico que tú conoces bien, Alberto, distraer. Pero no distraemos al Señor, sino nos distraemos nosotros mismos engañados por el enemigo. Y entonces, en realidad, no vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, la Pascua cada año es la oportunidad de que podamos en estos días tomar más conciencia de cuál es la verdad que Jesucristo nos está mostrando para que imploremos el don del Espíritu Santo y iniciemos este año, en cada día de esta peregrinación, llevando verdaderamente ese combate que es en primer lugar contra nosotros mismos, para poder escuchar y hacer la voluntad del Señor. Padre, había una pregunta más que en algo la ha contestado en este momento que se ha explayado un poco, es justamente ha dado una parte de la respuesta a esta siguiente pregunta. Dice, ¿es correcto entender que dejar el pecado requiere un esfuerzo, pero al luchar por conseguir esto, se puede decir que es una muestra de amor, primero a Dios, segundo a los nuestros y tercero a nosotros mismos? Nosotros no dejamos el pecado por esfuerzo nuestro. Esa es una visión pelagiana. El pecado solo perdona pecados el Señor. Quien nos libera el pecado solo es el Señor. Lo que nosotros vencemos el pecado si acogemos al Señor. ¿Ya? Si yo descubro que Dios me ama y deseo amarlo, ese fuego de amor que el Señor me da y que yo deseo comunicar a mis hermanos, hará que poco a poco deje el pecado. Pero eso de que yo venzo el pecado con mi esfuerzo, esa es la antigua ley. Es ese régimen de la ley de Moisés. En Jesucristo lo que nos enseña San Pablo es que es la gracia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer? Porque claro, yo les mencionaba simultáneamente que el Señor hace casi todo, pero nosotros tenemos que hacer algo. El principal esfuerzo es creerle al Señor. Y claro, mientras que yo no crea que el pecado me daña, que el pecado me destruye, que el amor de Dios y vivir en la obediencia a Dios es mejor que los placeres, los gustos, las ventajas que pueda traer el pecado, yo no voy a querer dejar el pecado. Y entonces no voy a coger la gracia. Y puede ser incluso que acuda a la confesión sacramental. Y entonces aparentemente me perdonan los pecados. No aparentemente, me perdonan los pecados, pero ya estoy pensando en nuevamente repetirlos, porque quiero simultáneamente, entre comillas, agradar a dos señores, que es a Satanás, representado en el dinero, y a Dios, y no se puede. Entonces nosotros vivimos engañados gran parte de nuestra vida de esa manera.
Entonces, en algún momento, con la oración de la iglesia, no solo la iglesia peregrina, sino la iglesia triunfante, las circunstancias van a llevarme a que pueda reconocer ese amor hermoso. Y entonces lo guste y desee más. Pero uno no vence el pecado por sus propias fuerzas. Esa es una mirada, diríamos, pagana, de virtudes humanas, que son fruto del esfuerzo humano, de la repetición, y efectivamente permiten mejorar algunas dimensiones de la vida humana, pero no permiten dejar el pecado. Por eso es que Jesucristo viene obediente al Padre para liberarnos del pecado. Solo Él quita el pecado del mundo. Entonces no debemos de tener esa idea de que nosotros nos esforzamos y vencemos el pecado. Eso no es conforme a nuestra fe. El trabajo nuestro es creerle al Señor y desear hacer su voluntad. Y claro, ese trabajo es cuestionar todas las consecuencias del pecado y darnos cuenta que nosotros no lo podemos vencer. Porque quien cree que puede vencer el pecado, lo que está diciendo yo no necesito de Jesucristo. Eso es satánico. Bien, padre, antes de dar por concluida, nos gustaría que nos acompañe un pequeño videíto que van a pasar por el Día de las Madres. Feliz días a todas las mamás que están presentes y a las que están ausentes también háganles llegar a sus familiares, a todas las mamás que son una parte fundamental en cada hogar, son el eje de un hombre sin una madre en casa, no tiene la ayuda suficiente para poder caminar, muy aparte, indudablemente, y más principalmente, la presencia de Dios en casa, ¿no? Sí. Pero la madre nos lleva muchas veces a llevar al hogar en pleno, siempre hacia Cristo. Entonces, por ellas, por su día de este domingo, feliz día mamás, y vamos a pasar un videíto pues para festejarlas a ellas y a la Virgen Santísima, la madre de todas las madres. Y de ahí cerramos con la oración final del padre Augusto Meloni. Muchas gracias. Yoli. Muy bien, hermanos. Es muy importante que nosotros tengamos conciencia ahora en este Día de la Madre, también para el Día del Padre,
que diríamos, hay formas de ser madre y de ser padre. Hay una forma que es en Cristo, y eso significa darnos cuenta que no solo hay que cuidar la vida natural, sino crecer como familia, con los hijos en la vida sobrenatural. Y hay la otra forma de maternidad o de paternidad que se centra únicamente en lo temporal, en lo pasajero. Y claro, esa maternidad es una maternidad que tiene que ser purificada. Pero además podríamos decir que hay muchas madres anónimas. Y me refiero a muchas personas, a muchas mujeres, que no tienen conciencia de que son madres porque no tienen a sus hijos con ellas. Y me refiero más específicamente a muchas madres que han violentado la vida de sus hijos, porque en este mundo les han dicho que un niño no nacido no es una persona humana, pero que esas, diríamos, mentiras y engaños no pueden desconocer ni evitar la realidad de que son madres. Y algún día se enterarán cuando vean a sus hijos. Y entonces esas madres y esas otras madres que están centradas solo en lo temporal y lo pasajero, son madres que necesitan de nuestra oración. Nosotros tenemos por eso que darnos cuenta que la celebración en la fe del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día de cumpleaños o cualquier otra celebración personal o familiar, no es como la celebra el mundo. Y nosotros celebramos en Cristo, en los misterios de Cristo, en la Pascua de Cristo, en esa vida nueva. Y claro, yo me uno, por supuesto, a los saludos a las madres, porque efectivamente una madre de fe es muy importante para la fe de la familia, de sus hijos, pero también de sus esposos. Igual que la fe de los esposos es muy importante para la fe de la madre y la fe de los hijos. Y de igual modo, la fe de los hijos ayuda a los padres. Y entonces en estos niños que hacen oración en el rosario cada jueves, y seguro también lo hacen en sus casas, nosotros tenemos que extender ese ejemplo de niños haciendo oración por sus padres, porque muchas veces los padres necesitan ser sostenidos en la oración de sus hijos. Y claro, cuando uno ve la vida de Jesucristo en su vida oculta, con seguridad que la oración de Jesús sostenía a María y a José. Luego de que él ya, como niño pequeño, empezó a hacer oración. Él es la oración. Jesucristo es la persona de Jesucristo es la oración. Lo veíamos ayer, lo veremos el próximo miércoles en el programa de Radio María, Caminando con el Señor. Pero así veremos que la celebración de la Madre, la verdadera celebración de la Madre es una celebración familiar, en la familia, iglesia doméstica, pero en la familia grande que la iglesia, peregrina en comunión con la iglesia triunfante y con la iglesia purgante. Porque también tenemos madres que han partido y necesitamos también hacer oración por todas esas madres, porque nosotros no sabemos si es que ya alcanzaron la vida gloriosa de hijos de Dios y no podemos presumir pensando que ya no necesitan nuestras oraciones, porque para nosotros han sido buenas, porque el único juicio que cuenta es el del Señor. Y entonces así veremos que esta celebración de las madres es una fiesta, pero es una fiesta de una comunidad orante en Cristo, que además celebra sanamente y humanamente, compartiendo bienes temporales, pasajeros y la alegría, que es
amar como el Señor nos ama. Los encomiendo a todos ustedes, queridas madres aquí presentes, las que vean a lo largo de estos días este video, y a todas las madres de vuestras familias. Vamos a encomendarlas especialmente en todas estas Eucaristías, porque necesitamos madres que sean como nuestra Madre Celestial, para que un día todas ellas también sean madres celestiales y gocen de la bienaventuranza eterna. Dirijámonos a ella con la oración con la que todos los pueblos la alaban. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Les comento solamente, hermanos, un pequeño aviso de reflexiones católicas, un pedido en realidad. El día de mañana, hacia la 1:40, voy a participar en una entrevista con otras personas para hablar justamente del tema de la maternidad. Esto es dentro de un programa de Canal 7 que está haciendo un especial sobre la maternidad. Pero cuando he visto quiénes son las personas que van a participar de este programa, entonces veo que hay personas que por su desempeño actual, probablemente sean personas que conozcan muy poco de esta maternidad en el sentido como hemos estado mencionando antes. Porque el mundo piensa la maternidad ya no como la ve el Señor. Y por esa razón se le ocurre a los directivos o a los que se encargan de este programa organizar un programa para hablar de la maternidad con ocasión del Día de la Madre, y dentro de los invitados están personas que pertenecen a instituciones que promueven estas ideologías de la cultura de la muerte, y también a autoridades. Y entonces van a ser 4 personas, pero yo creo que vamos a estar diríamos, cuantitativamente vamos a ser menos, pero por eso necesitamos que el Señor sea el que obre a través de nosotros para poder ayudar a esas personas, Dios mediante, y sobre todo si es que alguien ve ese programa, pueda encontrar realmente lo que el Señor quiere obrar en cada familia, en cada mujer, en cada madre, en cada hogar. Así que me encomiendo a sus oraciones, porque va a ser un día muy, muy intenso para mí el día de mañana, y bueno, casi no voy a tener mucho tiempo de preparación, humanamente hablando. Entonces necesito que sea el Señor quien obre, porque si no, si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Un feliz día para todas las madres. Dios mediante, nos vemos el miércoles de la próxima semana en el programa Caminando con el Señor. Les doy el anticipo del título, va a ser Jesucristo es la oración, y nos vemos también el próximo jueves, como todos los jueves, aquí en este espacio de reflexiones. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Gracias, padre. ¿Puede repetir a qué hora mañana en el Canal 7? Va a ser grabado, ¿no? Me dicen que van a grabar a la 1:40. Ya cuando sepa qué día y a qué hora lo van a pasar, les avisaré. Y sé el nombre del programa que me han dicho, pero no lo tengo en estos momentos en la mente, pero creo que más adelante. Ya les contaré también, porque de repente pues ha sido una masacre, o ha sido algo que podamos alegrarnos del Señor y su misericordia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Está contigo. Muchas gracias.
Gracias, Padre Padre. Gracias. Padre. Felicidades a todas las mamás. Que Dios los bendiga. Gracias, Ya. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.